Gohan estaría bastante exhausto, alegando que eso había estado cerca. Realmente no entendía muy bien qué había pasado. Este se acercaría a Broly extendiendo su mano para ayudarlo a levantarse, diciendo que había sido un grandioso combate. No esperaba que fuese tan poderoso como para presionar de tal manera una transformación como el Mystic 4. Broly se levantaría, diciendo que realmente tiene más de lo que aparenta. Debía confesarlo, y es que desde que se había anunciado su pelea, tenía claro que no terminaría ganando este combate. Gohan era, sin aparentarlo, uno de los guerreros con mayor potencial de todo este torneo y dicho potencial estuvo presente por solo unos instantes. Aún así, esperaba que este combate le haya servido para tener más prudencia sobre cualquier ser al que se enfrentara luego, dado que él no era ni por asomo uno de los más habilidosos de este torneo. Tanto Gohan como Broly volverían a sus puestos, en donde los esperaría Goku y Vegeta Mystic junto a Trunks. Estos les felicitarían por semejante combate, diciendo que realmente ambos eran huesos duros de roer. Broly diría que así era, pero Gohan era bastante más poderoso incluso que un Mystic 4. Gohan diría que quizá era cierto, pero de momento no entendía muy bien el cómo. Aún así, se esforzaría mucho más en la siguiente ronda. Tal cual como luego de todos los combates, la voz de los primordiales no se haría esperar ordenando el siguiente combate. Este en concreto sería de los más extraños, pues enfrentaba a dos guerreros totalmente extraños que no parecían en principio ser de los más poderosos. Estos serían nada menos que Goku Omnibot contra Trunks del futuro Super Saiyajin 8. Trunks quedaría sorprendido, pues no esperaba que ese ser al que se enfrentaría realmente fuese el señor Goku. Su apariencia era distinta. Además, de que tenía un tipo de poder bastante extraño y desbocado. Antes de saltar a la arena del torneo, Vegeta detendría a Trunks, comentándole que tuviera extremo cuidado. Él bien sabía lo poderoso que podía llegar a ser Kakaroto en cualquiera de sus versiones, por lo que no se debía confiar en lo más mínimo. Trunks diría que lo comprendía. Como quizás sepa, en su tiempo tuvo que hacer la gran mayoría de cosas solo. Este estaba acostumbrado a trabajar sin ceder un solo paso al rival. Aun si este fuese el señor Goku. Trunks ya estaría frente a Goku, quien le diría que le daba un gran gusto volver a verlo. En su mundo este los ayudó mucho en la batalla contra Archon por salvar parte del multiverso dimensional, por lo que tenía altas expectativas. Broly se acercaría a Goku Mystic preguntándole qué le parecía este combate. A lo que Goku respondería que era complejo. Ambos escondían bastante bien sus cartas y no tenía forma de discernir quién podría ganar o cuál de ambos poseía una ventaja. Trunks diría que para él también era un gusto siempre enfrentarse al señor Goku, y más si este pertenecía a otros mundos. Era interesante saber qué podía ofrecer. Cellbuzzer diría que le aburría mucho tanta diplomacia, preguntándose si iban a comenzar de una buena vez. Trunks comenzaría a expulsar una gran cantidad de energía, la cual sería sorprendente para alguien que en principio no parecía tener mucho. Sin embargo, este flujo de poder inmenso llegaría a su límite muy rápidamente, cambiando la apariencia de Trunks a algo llamado Super Saiyajin 8. Esto sería un poco extraño para todos, pues realmente parecía que ese Trunks, pese a ser muchísimo más poderoso que la grandísima mayoría de los mortales, no poseía un poder digno de estar en este torneo. Curiosamente, el único que no lo subestimaría sería su rival, quien estaría a la expectativa de lo que podría mostrar. Trunks luego de unos segundos diría que estaba listo, pidiéndole por favor al señor Goku que no se contuviera. Que le hiciera el favor de pelear con todo lo que tenía, pues él también quería saber si era digno de pertenecer a los 20 más poderosos, pues como veía parecía que su poder no era tan demencial como el del resto. Goku Omnigod diría que si eso era lo que quería, pues no veía la razón del por qué contenerse. Este comenzaría a elevar su poder de manera monstruosa, pasando de transformación en transformación. Lo increíble del Omnigod era lo destructiva que podía llegar a ser su energía, pues esta soltaba fuertes latigazos de poder en todas direcciones. El poder de este parecía no tener fin, pues tal cual como su nombre lo indicaba, este se acercaba a la omnipotencia. Goku se detendría en el Omnigod fase 2, preguntando si así le parecía bien, o realmente quería conocer todo su potencial aunque este no lo dominara del todo. El impacto del poder de la segunda fase Omni fue tan brutal, que a Trunks le comenzarían a temblar las manos de manera incontrolable. Esto pues no solo él, sino absolutamente todos en ese torneo sabían en absoluto que la diferencia de poder entre ambos era abismal. Vegeta Mystic diría que ese poder era increíble, pues era como el poder Mystic pero con otro tipo de matices.
De hecho, bien utilizado podría ser mejor que el poder Mystic de hecho. Goku vería este poder con asombro, pero dentro de sí algo le decía que eso lo había visto antes. Ese poder le era demasiado familiar. Goku Omnigod diría que se preparara, a lo que este saldría disparado contra Trunks. Este reaccionaría de manera tardía, recibiendo un par de poderosos golpes del Omnigod fase 2. Trunks diría que no podía creerlo, pues realmente tenía un poder que carecía de sentido. Su energía era tremendamente violenta, por lo que si no hacía algo por defenderse terminaría eliminado sin casi oponer resistencia. Goku le diría que si tenía algo reservado que lo mostrara ahora, dado que le parecía algo aburrido esperar por él. Trunks trataría de relajarse nuevamente, a lo que Goku diría que en ese caso se encargaría de presionarlo. Este prepararía un poderoso Kamehameha, diciendo que tenía dos opciones: recibirlo de lleno, o reaccionar y detenerlo. La situación para Trunks sería límite, pues este vería como un cúmulo de energía bestial se dirigiría hacia él. Este a la desesperada tomaría su espada abanicándola, provocando algo increíble. El tajo de la misma no solo rebanaría el Kamehameha a la mitad, sino que además absorbería su poder haciendo que Goku Omnigod reaccionara esquivando dicho tajo. Este quedaría sin palabras pues era totalmente definitivo. Si ese tajo lo alcanzaba no solo le derrotaría, sino que lo hubiese rebanado a la mitad. En las gradas del torneo todos quedarían en silencio, pues no podían creer nada. Realmente ese sujeto había liberado tal cantidad de poder y precisión en un solo corte. Goku Omnigod diría que eso había sido impresionante. No se había equivocado. Solo tenía que presionarlo. Trunks diría que así era, poniéndose en guardia alegando que en ese caso esta vez pelearía con todo. Este se pondría en guardia, abanicando su espada en multitud de ocasiones provocando tajos increíbles por doquier. Goku Omnigod, por loco que pareciera, estaba obligado a tomarse en serio todos estos ataques pues uno de ellos bien acertado podía ser definitivo. Este iría contra Trunks a toda velocidad quien entendería que cuerpo a cuerpo tenía poco o nada que hacer. Sin embargo, este diría que no se acobardaría más, recibiendo de lleno el golpe de Goku deteniéndolo con su espada. Trunks saldría disparado pues el Omnigod sería mucho más poderoso que él. Sin embargo, el sentir el calor de una encarnizada batalla lo haría estar cada vez más implicado en el combate. Algo que por supuesto, a Goku le emocionaría bastante. Trunks diría que no fallaba. El señor Goku fuese cual fuese su versión siempre lograba obtener un poder increíble. Siempre se había lamentado que ni él ni su padre estuvieran en su mundo, aunque había logrado batallar junto a ellos en una última ocasión al menos. Goku Omnigod diría que si se refería a sus viajes pasados, a lo que Trunks con nostalgia respondería que por suerte no era a eso a lo que se refería. Este le diría de Goku que no sabía cómo había sido en su mundo, pero en el suyo la línea de tiempo era la misma que la de aquellas dos versiones de su padre y de Goku que pelearon primero en este torneo. En su mundo se había enfrentado a horrores que no parecían ser naturales, pues todos eran más poderosos que los anteriores. Primero la aparición de aquel sulfuro maligno llamado Baby, el cual quería refundar a su antigua raza. Afortunadamente, este frecuentaba bastante el planeta de los Supremos gracias al conflicto con Buu, desbloqueando su estado definitivo, y posteriormente el Super Saiyajin 4. Este no daba margen al peligro, por lo que siempre buscaba hacerse más poderoso aunque no hubiesen amenazas. Gracias a la fase 4 este pudo detener a Baby y a Super 17 sin correr riesgos. No obstante, todo se complicó con la aparición de aquel sujeto. Este lo diría, mientras veía a Zaiko en las gradas. Zaiko en su futuro fue un verdadero problema. Pues este estaba increíblemente muy por encima del Super Saiyajin 4. Este aparecería preguntando por el paradero de Goku, así enterándose que este murió poco después de llegar del planeta Yadorat. Al saber esto, Zaiko carecería de objetivos, diciendo que solo quería enfrentarse a los guerreros más poderosos de cada planeta, y al derrotarlo, ir destruyéndolos poco a poco. Este había causado un cataclismo universal, pues estaba mermando la vida. Por lo tanto, de un arranque de impotencia, este desbloquearía la quinta fase con la cual lo derrotaría. Goku y Vegeta Mystic lo entenderían, pues sabían que el Super Saiyajin 5 no era exclusivo del guardián de las esferas del dragón, sino de la perfección suprema del Super Saiyajin 4. Al haberlo tenido tanto tiempo entrenado, solo encontró el detonante para el Super Saiyajin 5. Entonces eso significaba que también se había enfrentado a todas sus amenazas como Karat y el Ángel Z.
Trunks diría que no solo eso, sino a una versión de sí misma nacida por la contaminación de las esferas gracias a la fase 5. Esta aún más complicada de vencer, pues había creado varias líneas temporales intentando buscar a su maestro Gohan. Finalmente al derrotarlo, el mundo entró en una paz efímera. Sin embargo, otra amenaza apareció. Un poderoso demonio llamado Karat. Karat era un desgraciado. Este creó un caos en el otro mundo, abriendo los infiernos para apoderarse de ellos. Con esto, las puertas del otro mundo se abrieron, volviendo a ver después de mucho tiempo tanto al Goku, Vegeta y Gohan de su futuro. Algo que sinceramente, jamás había esperado vivir. Estos pelearon juntos, logrando llevarlo hacia Karat para finalmente, derrotarlo con la fase 5. Y esto era solo el comienzo de la historia del futuro AF de Trunks.